Saludos compañeros, mi nombre es Félix Joel Vera Ruiz y hoy estaré enseñando cómo crear una VPN entre dos dispositivos, ya sea uno sea un servidor y otro sea un cliente. Bien, ahora, ¿qué es una VPN? Es una tecnología de red que permite una conexión segura, o sea, por por medios físicos tener una conexión segura, lógicamente. Para ello utilizaré un software muy famoso llamado OpenVPN, que es una solución de conectividad basada en software libre, SSL, Secure Socket Layer. VPN ofrece una conectividad punto a punto con la validación jerárquica de usuarios y hosts conectados remotamente. Resulta una muy buena opción para ya sea tecnologías Wi-Fi y soporta una amplia configuración, entre ellas está el balanceo de cargas y está publicado bajo la licencia GPL de software libre, o sea, es gratis. Bien, a continuación enseñaré cómo configurar un servidor y un cliente. Para empezar, vamos a configurar el servidor y para ello necesitaremos crear un PKI, Public Key Infrastructure, que nos permitirá crear las llaves y el certificado para el servidor. Bien, para ello vamos a clonar un script que nos hará la vida más cómoda al momento de crear ya sea estas llaves y certificados. Para ello utilizamos el comando git. Luego vamos a esta dirección git, dos puntos, slash, slash, github.com, OpenVPN, AC, RCA. Um, Me falta aquí la condicional de clone, ya que vamos a clonar ese script. Y aquí nos ha descargado el script. Bien, ahora lo que vamos a hacer es entrar a ese directorio y aquí vamos a entrar a una carpeta en el llamada ECRCA 3. Bien, ahora vamos a vamos a ejecutar ese script primero para crear el PKI y CRCA. Bien, y empezamos con init PKI. Bien, ya se ha creado la infraestructura de llave pública. A continuación vamos a crear el certificado de autorización, Certificate Authority, y para ello utilizamos el script build sea. Debemos entrar una clave y el nombre que llevará nuestro servidor. Vamos a ponerle en este caso Felix SO3. Bien, ya creamos el CA, Certificate Authority. Entonces continuamos generando las llaves que tendrá el servidor, ya sea para que los clientes se conecten a él. Y para ello ejecutamos el script y damos genrec SO. Bueno, vamos a poner el mismo nombre del servidor, es Felix SO3 o Felix Server. Felix Server está bien. En este caso vamos a especificar una clave, pero también podemos crear esa clave, o sea, esa llave sin clave la podemos crear. Le damos a Enter para que utilice el mismo nombre que le pusimos al momento de generarlo y ya creamos esto. Ahora lo que vamos a hacer es validar la llave con el certificado, y para esto utilizamos el script sign server, ya que es el servidor el que estamos filmando, y le ponemos el nombre Felix Server. Le damos a yes y ponemos la clave del Certificate Authority
y aquí se ha creado el certificado para el servidor. Ahora vamos a crear dos llaves adicionales para nuestro servidor, y empezando por esta que ejecutamos el comando OpenCCL -param -out -dh 2048.pen 2048, y aquí se está creando la primera llave de 2048 bits. Bien, una vez que ha terminado de crearse la llave, vamos a continuar creando la segunda llave. Bien, para esto ejecutamos el comando openvpn -genkey -secret tab.key. Bien, y se ha creado otra llave. Bien, vamos a continuar. Ya después de esto, lo que haremos es montar el servidor. ¿Qué hacemos para montar el servidor? Vamos a copiar todas esas llaves en su respectivo lugar concerniente a OpenVPN. Bien, entramos a la carpeta PKI, ahí mismo en ICRCA, y copiamos el ca.crt /tc OpenVPN search. Ahora entramos a cprex, disculpen, vamos a entrar a private, vamos a entrar de nuevo, ok, damos un cp a Felix Server /tc OpenVPN search, y por último entramos a private y copiamos el Felix key cp Felix Server key en /tc OpenVPN keys. Una vez que todo esto esté copiado, procedemos a descargar un archivo el cual contendrá un ejemplo de cómo deben estar configurados los parámetros del servidor, y a él solamente vamos a configurar, o sea, modificarle algunas opciones. Bien, vamos a proceder a descargarlo. Para ello vamos a crear una carpeta en /usr llamado OpenVPN, y allí lo vamos a descargar. Bien, damos un wget a ftp ftp.slackware.com /slackware source n openvpn. Vamos a poner un signo de asterisco ya que no me sé la versión en estos momentos y no sé en qué estará comprimido, si en GZ o XZ. Bien, ya con esos parámetros ya puestos, me voy a descargar el archivo. Aquí está descargando el archivo, que son los archivos fuentes de OpenVPN, y ahora vamos a descomprimirlo. Primero vamos a ver en qué está comprimido, en XZ. Bien, vamos a juntar -XJ mayúscula BF OpenVPN. Aquí se descomprime, entramos a la carpeta, entramos a sample y entramos a sample config files, y en él aparecerán algunos archivos, los cuales son el server.conf y el client.conf. Esos son los que vamos a utilizar en este momento: el server para el servidor y el client para el cliente. Y vamos a copiar el server.conf en /tc OpenVPN,
Y si nos vamos a OpenVPN, procedemos a configurar ese archivo. Server.conf. Bien, aquí aparecerán algunos parámetros como por qué IP va a escuchar, qué puerto escuchará, etcétera, tipo de interfaz. Pero esta es la parte que nos interesa. ¿Dónde están ubicados los archivos? El sea.crt está ubicado en barra C OpenVPN Search. El server.crt está ubicado en barra C OpenVPN Search. Y el server key está ubicado en barra C OpenVPN Keys. Aquí aparece el DH 1024 que se encuentra en barra C OpenVPN Search también. Continuamos bajando y configuramos, bueno, modificamos la parte que dice, un momentico, aquí el tab.key, que es una de las llaves adicionales que creamos, donde se encuentra en barra C OpenVPN Keys. Seguimos aquí la parte de usuario y grupo, lo descomentamos, y en log append descomentamos esa línea y especificamos la ruta, que sería barlog OpenVPN. Una vez configurado todos esos parámetros, bueno, si queremos que OpenVPN trabaje como daemon en sí, debemos agregar esta línea OpenVPN daemon y escribimos daemon, y así OpenVPN trabajará como daemon. Ya hemos terminado de modificar los parámetros del server. Bien, guardamos y salimos, y por defecto OpenVPN no trae un script para él iniciarse en sí. En caso de que lo queramos iniciar al momento de boteo, etcétera, lo que haremos es crear uno. Estamos bien a barra rc.e, rc.openvpn, rc.openvpn se llamará el script y estará en la ruta especificada. Bien, ese script lo que contendrá será, empezamos, especificamos el bin bash, el intérprete que ejecutará el script, y especificamos el parámetro star, que cuando especificamos star se ejecutará lo que pongamos aquí adentro, que será if, si el archivo "-x", o sea, user es bin openvpn, si el comando openvpn es ejecutable y el archivo server.conf es read only, entonces ejecútame OpenVPN hacia el server.conf. Bueno, en este caso no necesitaremos un script. Si queremos encender el servidor, simplemente ejecutamos OpenVPN y server.conf y automáticamente abriríamos ya el túnel. Pero en caso de esto se utiliza en caso de que queramos que el túnel se abra siempre que encendamos la máquina o el servidor. Damos fi, bueno, echo abriendo túnel, fi para cerrar el if, y cerramos el contexto start cerrando llave. Vamos a poner el contexto stop, que cuando especifiquen stop de un kill al OpenVPN. Cerramos, bueno, hecho, cerrando túnel, cerramos contexto. Ahora restart. Si dan un restart, ejecutamos primero el stop, descansamos la terminal por 2 segundos y luego damos un start.
Ahora, todo eso se especifica ya con el case, que cuando ejecuten el script y le pasen el primer parámetro, el case lo lea y ejecute lo especificado. Cuando escriban start, ejecútame el contexto start. Cuando digan stop, ejecútame el contexto stop. Cuando digan restart, ejecútame el contexto restart. Y cuando no escriban nada, ejecútame, o bueno, diles que necesitan escribir start, stop, restart. Cierra. Y así ha terminado el script. Damos repetido por inicio de ejecución. Y encendemos el túnel. Bien. Para ello será r/etc rc.d rc open vpn start. Y bien, hay un error. Vamos a chequear cuál fue el error que tenemos. En la línea 4 es el error. En el if. Bien. Vamos a ver el error que tenemos. Por lo visto no hay ningún error. Vamos a ver algo. Ok, eso era. Ahora, para confirmar que el túnel se ha abierto correctamente, deberemos chequear los logs y este se encuentran. Para ello vamos a dar un cat /var log OpenVPN y veremos que nuestro túnel no se ha abierto. Y vamos a hacer la resolución de errores y nos dice cannot open /etc open search dh 1024p. Significa que además de que nos está pidiendo 1024, o sea, una llave creada con 1024 bits y la que creamos fue en 2048, dice que no lo está abriendo. Vamos a chequear primeramente el server.conf a ver por qué dice 1024. Bien, vamos a confirmarlo y aquí vemos que el archivo dice dh 1024 y es 2048. Otros errores que podemos cometer es al momento de especificar la ruta no cambiemos el nombre del archivo, y si bien sabemos es Felix Server y aquí Felix Server. Estos son errores comunes que puede pasarnos al momento de crear un túnel. Ahora vamos a ver si el archivo DH2048 está también en el directorio search y vemos que no está. ¿Pero por qué? Porque lo creamos cuando estábamos en el directorio de ECRCA. Entonces vamos a ese directorio cd/root srca y damos ls y vemos que el DH2048 se encuentra en este directorio. Lo que haremos será moverlo a /etc openvpn search y aquí tendremos ya todos los parámetros bien configurados. Ahora vamos a intentar encenderlo de nuevo. Aquí ahora sí funcionó porque me está preguntando la clave que le especifiqué al momento de crear la llave para el servidor, y esa clave es la que pondré aquí.
y me dice abriendo túnel. Ahora debo chequear los logs o simplemente hará un ifconfig y ver si me abre el túnel, pero me dice que no me abre el túnel. Vamos a ver los logs de nuevo. /var log OpenVPN. Y que me dice que no puede abrir el archivo tab.key. Bien, ahora vamos a ver por qué no lo puede abrir. cd keys y me dice, oye, no tengo el tab.key. Y vamos a ver por qué no está el tab.key, porque lo creamos en EasyRCA en ese directorio. Entonces vamos de nuevo a ese directorio, cd/root easy, y vemos que el tab.key está aquí. Entonces lo que haremos será moverlo, tab.key /etc OpenVPN keys. Y ahora, en teoría, nuestra VPN debe funcionar correctamente. ¿Qué haremos? Vamos a encenderlo de nuevo. Bien, nos pide la clave y nos abre el túnel. Ahora vamos a confirmar si está abierto y vemos que el túnel sí abrió ahora. Y vemos que tenemos la interfaz TOM0 activa. Ahora lo que haremos será configurar el cliente. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos una llave, necesitamos el Certificate Authority, necesitamos el tab.key, necesitamos también el archivo, el client.com, y todo eso lo haremos en el servidor y lo pasaremos más adelante hacia el cliente. Bien, aquí en el servidor vamos a configurar todos los parámetros necesarios para que el cliente se conecte hacia nosotros. Bien, vamos a pasar de nuevo hacia el directorio EasyRCA. Bien, y ejecutamos el script de nuevo. Vamos a ponerle genrec Felix cliente. Bien, le ponemos la clave, confirmamos la clave, el nombre sigue igual y se ha creado el cliente de Felix, ¿no verdad? Ahora lo que vamos a firmar ese cliente y ejecutamos el script sign, o puede ser signRec, es lo mismo. Bueno, sign el parámetro client, ya que es un cliente lo que vamos a firmar, y ponemos el nombre Felix cliente. Le damos a yes si el nombre es correcto y ponemos la clave de Certificate Authority, que es nada más y nada menos la que yo solo me sé. He puesto la clave mal, disculpen. Volvemos, ponemos la clave correctamente y se ha creado el certificado de manera satisfactoria. Bien, ahora continuamos pasando esos archivos hacia el cliente. Vamos hacia el cliente a ver la IP que tiene, ifconfig, tiene la 139.134, y primero vamos al directorio PKI. Ven, damos un SCP CA y lo mandamos al directorio de nuestro cliente hacia /etc OpenVPN search, donde debe estar en el cliente. Y ahí se ha pasado. Vamos a un segundo, vamos a issue y pasamos el Felix cliente. Lo que vamos a hacer ahora será pasar el Felix cliente aquí y por último debemos pasar el tab.key.
134 etc OpenVPN keys. Y se ha pasado correctamente. Por último, lo que vamos a pasar será el archivo client.conf, y para ello debemos ir al directorio, o bueno, podemos darle aquí mismo un SCP al directorio UCR, CRC, OpenVPN, sample, config files, y aquí el client.conf hacia root arroba 192.168.139.134 puntos rtc OpenVPN, y hemos terminado de pasar todos los archivos concernientes para el cliente funcionar correctamente. Bien, ahora vamos a hacer el cliente y vamos a hacer rtc OpenVPN, y vemos que tenemos los archivos que son el client.conf, el Felix cliente y el Felix cliente key, el CRT. Pero si bien vemos un error que el Felix cliente key está en el directorio search cuando debería estar en el directorio key, lo que haremos será moverlo a mb Felix cliente cd search, bueno, mb search Felix cliente .key a keys. Ahora ls keys, y vemos que tenemos, ok, ahora sí está correcto. Bien, lo que haremos ahora será configurar el client.conf. Damos un bin y vamos a hacer estos parámetros ya directamente. Remote my server 1 significa a qué servidor se va a conectar remotamente. Vamos a poner la IP de nuestro servidor VPN, vamos a ver cuál es la IP, y vemos que es la 139.131. Seguimos, descomentamos el usuario user nobody, group nobody. Seguimos, a quien sea especificamos dónde se encuentran. Una vez que hemos configurado estos parámetros, seguimos para abajo, comentamos esta parte de aquí y escribimos remote server, no, remote server TLS, bien, server, y descomentamos esta parte de aquí que es el tab.key y especificamos el directorio donde se encuentra. Seguimos abajo y estos son los parámetros ya configurados. Una vez terminado esto, vamos a ejecutar OpenVPN client.conf. Nos ha pedido la clave, ejecutamos, bueno, escribimos la clave y nos ha dicho que se ha iniciado la conexión. Si bien vemos que está corriendo en primer grado y el túnel, así que debemos abrir otro bash. Y aquí vemos que se ha creado el túnel. Si bien vemos la IP de nuestro servidor, que es 10.0.10.8.0.1, y si damos un ping hacia el servidor, el ping se ha realizado correctamente. Significa que tenemos un túnel configurado satisfactoriamente. Gracias por ver este video, espero que hayan aprendido y lo puedan poner en práctica. Nos vemos en la próxima.